Hola, buenas tardes. Welcome to Instituto Cervantes. Good evening. My name is Jorge Garriz, Ay. And I'm the cultural coordinator, and I'm here on behalf of my director, Victor Ugarte, who is unfortunately not available to join us. This event is going to be in Spanglish, so now I'm going to be speaking in Spanish. El Instituto Cervantes de Londres, en colaboración con Exile Writers Inc., presenta una velada de poesía y literatura en homenaje a Alfredo Cordal y su libro Lenguas de Fuego, Tongues of Fire. Alfredo Cordal nació en Santiago de Chile el 23 de abril de 1941, el día del libro, y falleció en Londres el 7 de octubre de 1922. Poeta y periodista en su Chile natal, se vio obligado a exiliarse durante el régimen militar de Pinochet en los años 70, a un exilio que permaneció en el núcleo de su ser y sobre el que nunca dejó de escribir. Fue dramaturgo y destacado artista de performance de su propia obra. Sus trabajos se presentaron en teatros de Londres, como The White Bear, en Kennington, The Lyric Hammersmith y The Bridge Lane, entre otros. Participó en festivales y en eventos latinoamericanos y de refugiados, y fue miembro del colectivo que hoy ha organizado este tributo, Exile Writers Inc. Espero que hoy podamos disfrutar de algunos de sus poemas publicados en Lenguas de Fuego. Brevemente quiero dar las gracias a todo el equipo que está aquí sentado de Exile Writers Inc. por invitar al Instituto Cervantes a organizar este evento, este tributo a Alfredo Cordal. Gracias a Soraya Fernández por tu paciencia y por todo el apoyo, que será nuestra presentadora de hoy. Y gracias a Juan Calle, John Cuevas, Eduardo Embry, Adam Feinstein, Isabel del Río, Isabel Ros López, Paloma Zozaya y muchos más. Muchísimas gracias por invitarnos a organizar este evento. Before we start with it, I need to do some promo for the next event. So if you enjoy this one, you are more than welcome to come back on Tuesday, the 12th of May, for a concert titled Iberian Strings with Daniela Guillén and Zoe Barnett, who will be performing songs from Manuel de Falla, Pablo Sarasate, and Isaac Albeniz. On Thursday, 14th of May, we will go to Cambridge to join the lecture Threads, Echoes, and Ink, uncovering minority voices in medieval Spain, Sepharad, and Al-Andalus. This event has been organized in collaboration with the Wolf Institute and Cambridge University. And lastly, the third European Writers' Festival will be happening at the British Library, from the 16th to the 17th of May. And we have invited the Spanish author Beatriz Serrano. So if you are around, you are more than welcome to join us. Before we start with the event, very last thing, there is a disclaimer I need to share with all of you. At some point throughout the evening, you will hear some gunshots. They're not real. They're part of the event, okay? So don't run away. After the event, you are more than welcome to join us at the wine reception that will be happening upstairs, where you will be able to do some questions to the speakers. We won't have questions here, we'll have them upstairs. So having said that, thank you, and let's crack on. ¿Me escuchan ahí? Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Soraya Fernández de F, miembro del comité de Exile Writers Inc. Bueno, bienvenidos al Instituto Cervantes. Es un honor para mí acompañarlos en esta tarde, en una velada especial. En este Exile Lit Café nos reunimos hoy para rendir homenaje a la vida de Alfredo Cordal con motivo de su libro Lenguas de Fuego, publicado en el año 2011 con la editorial Keita Basis en Londres. Bueno, good evening. My name is Soraya Fernandez Dief. I am a member of the Exile Writers Inc. Committee. Welcome to Institute Cervantes London. It is an honor to be with you this evening for this special event organized in collaboration with Exile Writers Inc. At this Exile Lit Café, we gather today to pay tribute to the life and work of Alfredo Cordal on the occasion of his book Tongues of Fire, published in 2011. Quiero agradecer, particularmente a Alfredo Cordal, a todas las amistades que hicieron posible este elenco tan maravilloso que está aquí presente el día de hoy,
a Dina Livingstone, a Exile Writers Inc., al Instituto Cervantes de Londres, y una mención especial a Jorge Garriz, que es gestor cultural, que nos apoyó mucho y por la paciencia, que pasamos más de 50 correos electrónicos para formar parte de este evento. Okay, I would like to thank to Alfredo Cordal, to all the friends who had made this wonderful lineup possible, which is here present, to Lina Livingstone, to Exile Writers Inc., to Instituto Cervantes, and a special mention to Jorge Garriz, the culture manager of the, and all of you that who are here with us today. And esta noche, escritores y performers exploran a Alfredo Cordal legado, su palabra y la vigencia de su obra, recordándonos la fuerza de la poesía como memoria, resistencia y puente entre culturas. Tonight, writers and performers will explore Alfredo Cordal's legacy, his work, and the relevance of his work, reminding us of the power of poetry as memory, resistance, and bridge between cultures. En el formato de este encuentro, todos los participantes van a compartir primero unas palabras que nosotros lo llamamos Alfredo y yo, seguida de su presentación. In the format of this event, all participants will first share a few words called Alfredo and I, followed by their presentation. A continuación, invitamos a Isabel del Río a compartir una lectura de la obra de Alfredo Cordal. We now invite Isabel del Río to the stage to share a reading from Alfredo Cordal's work. Isabel del Río es una escritora y lingüista nacida en Madrid, ha vivido la mayor parte de su vida en Londres, ha publicado poesía y ficción tanto en inglés como en castellano y es también artista de la palabra hablada. Tiene una licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en creación literaria por la Universidad de West London. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra en ficción Paradise and Hell, la autora del Fin del Mundo, en poesía Dolor en Ipsum y Cuaderno de Notas, y la traducción literaria de Voces Equidistantes, una antología de poetas latinoamericanos en el Reino Unido. Bueno, in the booklet that you have in your hands, you have all the biographies of the participants as well, and some of the Alfredo's work. Yeah, I'm gonna now say only just a short biography in English. Okay, Isabel del Río is a writer and linguist born in Madrid. She has mostly lived in London. She has published poetry and fiction in both English and Spanish, and she is also a performer and spoken word artist. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias, Instituto Cervantes, y muchas gracias, Exile Writers Inc. Thank you, everyone, for joining us today. Estamos aquí reunidos todos para celebrar la vida y la obra del ilustre poeta chileno Alfredo Cordal, con un evento a la vez cultural y educativo en tan prestigiosa institución, el Instituto Cervantes, cuyo cometido es promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y además contribuir a la difusión de las culturas hispánicas. Alfredo Cordal, tristemente fallecido hace casi 4 años, es un gran maestro. Y digo es y no fue, porque Alfredo está siempre presente con nosotros y en nosotros. Alfredo presente, presente para siempre en nuestros corazones. Sí, Alfredo Cordal, maestro de la palabra y de la representación dramática, brillante como poeta, como escritor y como actor, pero asimismo inigualable como ser humano. This event aims to acknowledge and celebrate Alfredo Cordal's extraordinary life and work, and we're honored to be here at the Cervantes Institute, such a renowned and educational and cultural establishment that promotes the teaching, study, and the use of Spanish globally, as well as the understanding of Hispanic cultures abroad. Thus, this event
about Alfredo Cordal will be commemorative, educational, and enlightening. Yo conocí a Alfredo por primera vez hace muchos años, en el mundo de los eventos literarios y recitales poéticos en español o castellano, aquí en Londres, y desde el primer momento me pareció que estaba ante un ser humano del todo excepcional. Y aquí una foto mía con Alfredo. Fue un encuentro poético que tuvo lugar en Canning House, cuando esta entidad estaba en Cavendish Square, hace ya unas décadas. Y en esa ocasión pedí a Alfredo que leyéramos juntos un breve diálogo poético, dramático que yo había escrito. Alfredo and I met many years ago, decades in fact. We were both regulars in the world of performance poetry and spoken word in Spanish here in London. As the photograph shows, in one such event at Canning House, I asked Alfredo if he could read and perform with me at a very short dramatic play that I'd written about two lovers who were saying goodbye. Luego tendremos ocasión de apreciar uno de los textos dramáticos de Alfredo que leeremos, Adam y yo, pero ahora voy a leer 4 de sus poemas de este libro, del libro Lenguas de Fuego, seguidos de mis traducciones al inglés. And now I'm going to read 4 poems by Alfredo, followed by my translation into English. What I have written in English is my own poetic interpretation of Alfredo's glorious style in Spanish, trying to convey his profound and wise understanding of the world and of human nature, as well as his determined and committed fight against injustice. Entonces empezamos. El primer poema es Pueblo Nuestro. Primero en español. Pueblo nuestro. Es como una oración. Pueblo nuestro que estás en tus tierras, conocida sea tu causa. Venga a nos tu sueño, hágase tu libertad aquí en la tierra como en las estrellas. Danos el pan de cada día como el futuro que anhelas. Y perdónanos nuestra libertad, así como nosotros no olvidamos que has preferido la prisión o la muerte al exilio. Y no nos dejes caer en la desesperanza, mas líbranos de todo mal que nos divida y detenga en la lucha constante. Así sea. Y ahora la traducción. Pueblo Nuestro, that I've translated as our own people, a prayer. Our people who art in your own lands, hallowed be thy cause. May thy dreams come to us, and thy freedom be done, both on earth and in the stars. Give us this our daily bread, for it is but the future you yearn for. And forgive us our freedom, for we cannot forget that, as opposed to exile, you chose prison or even death. May you lead us not into dejection, but deliver us from all evil that drives a wedge between us and prevents us from waging our daily struggle. Amen. ¿Aquí? Pero es que ya no... am I off camera now? No? I don't know. What are the experts? Okay, great. Okay, so 2. Yeah. 1 second. The second poem I'm going to read is Exilios, first in Spanish. Y nos pasamos el exilio hablando del exilio, y nos tomó todo el tiempo del exilio en darnos cuenta de que los verdaderos exiliados
son nuestros pueblos en sus tierras, aquellos que se quedaron luchando contra la miseria, abierta o clandestinamente, o aquellos que tuvieron que salir y no tuvieron tiempo de salir y ahora están presos o desaparecidos. Y aquellos que salieron y se fueron quedando por el camino, o aquellos que llegaron y los mataron, o no los dejaron entrar al país donde estamos. Entonces, comprendemos que la libertad de que gozamos todos es condicional. Un anuncio, una profecía, una promesa de la libertad para la que luchan nuestros pueblos cada día. Now my translation. Exilios, which I translated as we the exiled. And we devoted our exile to examining what it meant to be exiled, and we used up our whole exile trying to understand that those who are exiled, the truly exiled, are our own people in their own land. Yes, all those who stayed back fighting against poverty and misery, whether out in the open or hidden in the shadows, or all those who were forced to leave yet had no time to do just that, and have been imprisoned, or are among the disappeared. All those who fled but were lost along the way, or even those who arrived but were killed, or those not allowed into the country where you and I are now. It is then that we understand this. The kind of freedom we experience is nothing but, remember, conditional. Or maybe it is an expectation or a premonition or a promise of the freedom to come and of the freedom that our people fight for invariably, day after day. Thank you. The third poem I'm going to read is called Deberes Patrióticos. Para conocer el presente de un país, cualquier país, hay que visitar las cárceles y hablar con los presos, o ir a los hospitales psiquiátricos y hablar con los enfermos. Para conocer el futuro, por supuesto, hay que ir a las escuelas y conversar con los niños, u observar cómo juegan durante los recreos. Y para conocer el pasado de un país, no hay que ir a las bibliotecas y a los museos. Hay que ir a los cementerios y hablar con los muertos. O abrazarse a los árboles que hemos plantado por los desaparecidos y hablar con ellos. Antes de que los árboles también desaparezcan de la faz de la tierra. And the English, my version of Deberes Patrióticos, I've called Pledge to the Motherland. To figure out what goes on right now, this present time, in a country, any country really, we should get to know the jails of the country, and we should talk with the inmates. Or we could pay a visit to its psychiatric hospitals in order to speak to the patients. To figure out about the future, you must go to all the schools in that country and chat with the children, witnessing how they play during their breaks.
and to figure out the past of a country. You don't need to go to its libraries and museums. No, not that. What you should do is visit the cemeteries and talk to the dead. Or perhaps you could even embrace the trees we planted for each of those who are missing, and then speak to them. Speak both to the trees and to the disappeared. And yes, do all of this before the trees, yes, the trees, vanish too from the face of the earth without a trace. Thank you. And the last poem I'm going to read is dedicated to Berenice Dockendorf and family, and it's called Cuando te lleven. Cuando te lleven a un lugar desconocido, rodeado de tinieblas y gritos de odio, y te sientas así terriblemente solo, queremos que sepas que nos llevas contigo, porque en tu soledad cabe toda la noche de la historia. Cuando te lleven por el valle de las sombras de la muerte y a golpes te hagan gritar: «Patria, patria, ¿por qué me has abandonado?», queremos que sepas que toda la tierra gime contigo como con dolores de parto. Y el cielo se desgarra y las estrellas tiemblan a tu lado, y los ovnis, con su carga de ángeles y seres más desarrollados, te contemplan entre nubes dispersas, y todo el universo sabe lo que sufres por causa de la injusticia en algún punto oscuro del planeta. Porque un día no habrá lugar en este mundo que no quede al descubierto, ni rincón donde puedan esconderse tus verdugos o esconderte. Porque sabemos que por ahora no tendremos más tierra que el lugar donde yace tu cuerpo, ni más reposo en el exilio que esa tumba clandestina, amiga, amigo nuestro. And the translation, Cuando te lleven, which I've translated as The Day They Take You Away. This is dedicated to Berenice Dockendorf and family. The day they take you away to an unknown location, surrounded as you will be by darkness and shrieks of hatred and loathing, and thus feeling heartbreakingly isolated, we would like you to know that we are within you, for your isolation is awash with a long night of history. And the day they take you along the valley of the shadows of death, and their beatings force you to scream out, "Motherland, O country of mine, why hast thou forsaken me?" We would like you to know that this land weeps alongside you with the same pain as if it were giving birth. And the skies are ripped apart, and the stars trembling beside you, and UFOs loaded with angels and other highly complex beings gaze at you in between strewn clouds, and the universe in its entirety is well aware of how you suffer for the sake of upholding justice in some dark junction of our planet. One day, you see,
There will be no place in our land that may not be openly exposed, and not a single corner will there be where your tormentors can hide themselves or hide you from view. And all this is because we are aware that for the time being, where your body rests remains our only land, and there is no quieter, no more peaceful place in our exile than your unmarked grave. Our sister, our brother, our friend. Thank you. Muchas gracias, Isabel del Río. Thank you very much, Isabel del Río. Es un placer invitar ahora a Paloma Sosaya, quien dará vida a otra dimensión de la obra de Alfredo Cordal. It is now a pleasure to invite Paloma Sosaya, who will bring another dimension of Alfredo Cordal's work to life. Paloma Sosaya es actriz desde la infancia en México, donde nació. En Londres desde los años 80, produjo sus propios espectáculos multimedia, usando poesía latinoamericana y chicana. Durante 4 décadas, colaboró con Alfredo en obras de teatro y recitales de poesía, fungiendo como su ánima e intérprete. Graduada como médico homeópata, viajó a Honduras en el año 2000, donde permaneció más de 10 años. De vuelta en Inglaterra, escribió una novela biográfica inspirada por su experiencia centroamericana, que fue publicada en español e inglés. Ahora dedica su tiempo al baile, la poesía, su jardín y su perro. Paloma Sosaya, actress since childhood in her native Mexico. In London, starting in the 80s, she produced her own multimedia shows using Latin American and Chicana poetry. Through 4 decades, Paloma collaborated with Alfredo of many drama plays and poetry recitals. Welcome. Hola. Hola. Bueno, Alfredo era mi hermano del alma y yo era su hermana del alma. Trabajamos en muchísimas obras de teatro durante varias décadas. Hicimos teatro callejero, donde él hacía su personaje favorito, que era un ciego sabio, un ciego profeta. Aquí estamos en una producción de su obra El espejo de humo. Esta fue una producción ya con financiamiento, con más personas. Aquí está la Susana Inés Figueiredo, que está por allá sentada. Aquí estamos en una producción del espejo de humo más modesta, de esas que se hacen sin dinero. Aquí está el Alfredo, siempre él escribía y actuaba en sus obras o representaba sus poemas. Aquí está otra vez, estamos con nuestro teatro callejero. Aquí él está aquí atrás con su mustachón. Nunca habían visto a Alfredo con bigote, pues aquí está. En el espejo de humo también. Y aquí está Alfredo haciendo del capitán en una producción que hicimos de los versos del capitán de Pablo Neruda. Y él era el capitán. Alfredo tenía un conocimiento vastísimo. Pero aunado a ese conocimiento estaba su corazón. Alfredo Cordal. Él dice que en la escuela le hacían broma, lo molestaban los chicos, le decían Cordel, Cordel, Alfredo Cordel. Y le decían, no, Cordal. Cordal que viene del latín cordis, corazón. Y sí, Alfredo, yo creo que esa visión tan amplia y prismática que él tenía, profética, venía de que él miraba con el corazón y escribía para sus amigos, escribía para
todos los personajes históricos o cinematográficos que admiraba, o compositores o bailarines, para los animalitos. En el hospital, hacia el final de su vida, le escribió poemas a los doctores, a las enfermeras, a las afanadoras, a quienes limpiaban su habitación. Y hay una anécdota divertida. Escribió un poema para Rafael Nadal. Él era fanático del tenis y su héroe total era Rafael Nadal. Y le escribió un poema, el cual logramos hacer llegar a las manos de Rafael Nadal. Aquí está Nadal con... Y el juego continúa, esta vez en forma de una danza, que Vivian Nijinsky ya había anunciado en el París del año 13, iniciando el ballet moderno. Tiende la musculatura de Nadal sobre el rápido movimiento de los pies y de las piernas, del atleta y bailarín del tenis. Como el grito final que emerge de su boca salvaje anuncia la victoria ante el delirio del público y el júbilo de un padre. Ahí estaba él practicando sus versos para asegurarse que tuvieran ritmo, ¿no? Y en fin, lo pasé a máquina, ¡bum! Y lo pusimos en la estratosfera y se fue, llegó a las manos de Rafa Nadal. Ahora, todo lo demás, pues no queda más que las palabras del Alfredo mismo, ¿no? La misma mano que cortó ese árbol, cortó la vida del hombre que plantó ese árbol. La misma mano que cortó la vida de ese hombre, quemó la tierra donde ese árbol fue plantado. La misma mano que quemó esa tierra, sacrificó el ganado que pisó esa tierra y exportó su carne. La misma mano que exportó esa carne, explotó a los hombres que migraron a otras tierras después de la muerte de ese árbol que cayó asesinado junto a ese hombre en esa tierra asesinada. Pero tú, Chico Méndez, Chico Méndez, Chico Méndez, tú eres semilla que nace de esa muerte en esa tierra que un día se poblará de árboles, de pájaros, de gente, de vida nuevamente. The same hand that planted that tree, that cut the life of the man who planted that tree. The same hand that cut the life of that man burned the land where that tree was planted. The same hand that burned that land slaughtered the cattle that grazed that land and exported the meat. The same hand that exported the meat exploited the men who emigrated to other lands after the death of that tree that fell victim next to that man on that murdered land. But you, Chico Méndez, Chico Méndez, Chico Méndez, you are a seed born from that death in that land that one day will bear trees, birds, people, life once again. My eyes Ciérrame los ojos, see puedo verte. stranger in this city. Soy un extraño en la ciudad. Ciérrame los oídos. Puedo oírte. Tú también eres un extraño en la ciudad.
Even without feet can bow towards you. Hasta sin pies puedo ir hacia tus puedo conjurarte. Strangers. Todos somos extraños en la misma ciudad. Amárrame los brazos. Puedo asirte. Mi corazón lo mismo que una mano. Is this my home? ¿Es esta ciudad mi hogar ahora? Is your my beating heart? Destruye mi corazón. Y mi cerebro palpitará. Pour fire into it. Will you Y si arrojas fuego en él, te llevaré la sangre. be strangers in the city? No seremos más extraños en la ciudad. Muchas gracias, Paloma, por esta interpretación tan sentida. Thank you very much, Paloma Sosaya, for this heartfelt interpretation. Invitamos ahora a Adam Feinstein a continuar este recorrido poético con nosotros. We now invite Adam Feinstein to continue this poetic journey with us. Adam Feinstein es un aclamado autor británico, poeta, traductor, hispanista, periodista, guionista, crítico de cine e investigador del autismo. Su biografía del poeta chileno ganador del Premio Nobel Pablo Neruda, Una pasión por la vida, fue publicada por primera vez por Bloomsbury en 2004 y reeditada en una versión actualizada en 2013. Harold Pinter la llamó una obra maestra. Ha publicado alabados libros de traducciones de poesía de Neruda, Rubén Darío, Mario Benedetti y José Martí. Ha dado numerosas conferencias en todo el mundo, incluidos México, Argentina, Chile, Guatemala, India, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Suiza y Países Bajos. También ha publicado 3 elogiados libros sobre el autismo. Adam Feinstein is a British author, poet, translator, Hispanist, journalist, screenwriter, film critic, and autism researcher. He has published books of translations from Neruda, Rubén Darío, Mario Benedetti, and José Martí. He has also published 3 books of autism. Bienvenido. Thank you very much, Soraya. Thank you for putting this event and for the organizers. Wonderful tribute. It's an honor to be here to pay tribute to say just very quickly that it's been a bad week for Chile this week. We've lost two great figures. We've lost, first of all, Ricardo Figueroa, who was a wonderful writer, journalist. He wrote probably one of the greatest books on Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, that I know. And the other person who just died yesterday is Alejandro Reyes. Alejandro Reyes was a singer-songwriter, and he performed with the great Victor Jara and Cuncumen in Chile. So he was that old, but he was a wonderful man. I love them both. We will be paying tribute to them at El Sueño Existe Festival in McClintock in Wales, August the 14th to the 16th. I'm a director of the festival, so I'm making sure that we pay full tribute. Now, Alfredo, wonderful man, a fellow tennis fanatic. So when I first met, we talked about tennis, of course, but we also talked, I think, when we first met, about this play he was writing called Nuestra Señora de Buenos Aires, Our Lady of Buenos Aires,
which was about this figure that Alfredo acquired a passion for, an actress, a French actress called Maria Falconetti. There she is, in Carl Theodor Dreyer, the Danish filmmaker's fabulous 1928 film, The Passion of Joan of Arc. So she was born, just very quickly about Maria Falconetti, because Alfredo told me about her and I've learned much more since. But she was born in 1892, not in Corsica, as a lot of biographers still say, but in a poor suburb of Paris. Then her first love was the theatre. And in fact, when Dreyer came to Paris to look for someone to play Joan of Arc in his new film, he went to the theatre and he found this woman, Maria Falconetti, and he invited her, or she invited him to her flat on the Champs-Élysées next day to a chat, and he said, "Would you like to make this film?" She wasn't sure. It sounded very severe, and indeed it turned out that way, because he was pretty brutal there as a director. He made her kneel down on. Don't worry, you're not going to do that, Isabel, when we do our play, a little bit of a play. But she made her kneel down on the cold stone floor, and made her cut her hair very short, which she hated doing. But in fact, it became a fashion, which women followed at the time. Then she was traumatized in a way, although she was driven to the studio in a limousine, had also very well treated offset. She was traumatized by the experience, and left eventually for Argentina, when the Nazis occupied France. First of all to Brazil, where amazingly she met Orson Welles, Gabriela Mistral she met, who was the Chilean consul in Buenos Aires at the time. And then she eventually turned up in Buenos Aires, where very sadly, last few years of her life, she died in 1946. Some people would say that she starved herself to death. She went on a diet. She eking out. She had no money. One day there was a ship full of French sailors arrived in Buenos Aires, and they couldn't believe how poor and how ragged and how miserable she looked, and they got together and gave her 500 francs, and she spent all the money that evening going on the town with the sailors. She was a gambler as well, so it was a sad life. But Alfredo decided, I'm going to make write a play about her life in Buenos Aires, imagining what it would have been like if she were tried under the Argentinian military dictatorship. Of course, she died in 1946. He didn't see that, but he imagined magically, with a fabulous imagination that Alfredo had, in the scene we're going to show in a minute, or we're going to play, he imagined the military tribunal, and the head of the main judge is actually confused in her mind with Dreyer, who had been so sadistic. So you will see that we're going to hear that in a minute. We're going to play a very short scene from Our Lady of Buenos Aires in Spanish, but you'll find the English translation of that scene in your program. Very shortly, just before we do that, we're going to show. Give me time to change my tie into a more solemn tie, just for the tribunal. We're going to see a clip, very short clip of a remarkable Argentinian documentary from 2014 called Llama de Nitrato, Nitrate Flame. It's a documentary about Falconetti. And in this clip, you will hear the voices of Falconetti's own daughter, remarkably, Hélène, and the voice of Carl Theodor Dreyer, talking about the making of this film. So enjoy that clip, and then we'll perform a bit of the play. Thank you. Dreyer était sadique, fort intelligent, et il savait que pour tirer quelque chose de Falconetti, il fallait la mettre hors d'elle. Autrement, elle aurait jouauté. Elle méprisait le cinéma, certainement, comme tous les grands acteurs de l'époque.
Falconetti part tôt pour aller voir la pièce de Shaw, Sainte-Jeanne. Dreyer l'accuse d'essayer de ruiner son travail, craignant qu'elle ne joue comme la Jeanne de Shaw à la place. La relation entre l'actrice et le metteur en scène atteint son point de rupture. Il y a quelque chose de différent aujourd'hui. Après s'être changé, Falconetti est emmené dans un endroit isolé du reste du plateau par des écrans. Les instructions sont que personne, à part Dreyer, est autorisé à y entrer. Il passait des heures comme ça. Nous attendions et attendions sans savoir ce qu'il faisait là-bas, ni de quelle façon cette stratégie pourrait être efficace. Je me rappelle d'un jour où nous avons filmé une scène qui lui a fait répéter 24 fois, juste pour obtenir quelques secondes de film. Elle pleurait et pleurait, et elle voulait rentrer chez elle, mais Dreyer l'en empêchait. Il la gardait pour regarder les roches longtemps après que tous les autres se fussent partis. Så satte vi os hos 2 artige børn og en duksivende kører for os gang efter gang. Vi ved at blive med, og vi forsøgte sammen at finde ud af, hvad der var lykkedes og hvad der ikke var lykkedes. The isolation and relentless examination of our image projected forces Falconetti to do an inner search. Si. That's it, yeah. You're going to go on so far the forward. Where's the camera there, yeah. Okay. C'est de là. Tu vois, vous êtes aquí. Yeah, see, it's We're going to go round. So, Am I going to go around? Yeah. Am I going to go around? so I have to here. Oh. Yes. Okay. Let's go there. La acusada. Preséntese. Se te acusa de herejía, subversión. ¿Quién me acusa? La iglesia. ¿Cómo que quién te acusa? Mierda. En este tribunal, los acusados no preguntan. Están aquí para responder, ¿entendido? Sí, ¿Sí? ¿Qué has entendido? que debo responder, no preguntar. ¿Y por qué debes de responder sin preguntar, eh? Porque se me acusa ¿De qué te acusa? ¿Qué te acusa? de herejía y subversión. ¿Y eres culpable? ¿Sí o no? No todos los acusados son culpables. ¿Qué te les quieres dar de astuta? Todos los acusados son culpables ante este tribunal. Por eso estás aquí. ¿Has entendido? Sí, ¿Qué has entendido? que ejercéis el poder con el miedo y con la culpa, como en los viejos tiempos de la Iglesia y la Inquisición. ¿Qué crees que estás en la iglesia ahora? ¿Que aún crees que estás en la Edad Media? Estás frente a un tribunal militar. Es lo que quise decir. ¿Y qué haces en este país? Soy refugiada de la guerra. ¿Y cómo te mantienes entonces? Pues compartiendo lo que tenemos, todo lo que tenemos, no sé, la luna, el mar, la neblina del puerto, nuestras penas y alegrías. Eso suena más bien
a jugar a la fantasía comunista. ¿Eh? ¿Qué has planeado para tu próxima producción? ¿Blancanieves, los 7 enanitos? Antígona. ¿Qué es eso? ¿El nombre de una espía rusa? Cuando el hermano de Antígona muere en batalla, ella va a cubrir el cuerpo de su hermano caído, con un sudario. Pero cuando yo bajé al campo de batalla, no pude encontrar el cuerpo, el cadáver de mi hermano. Me pregunto si lo habéis visto. Generales. ¿Qué? ¿Tienes un hermano aquí, loca estúpida? Un hermano aquí, allá. Tengo un hermano en todas partes. Todas partes. Entonces, ¿por qué no vas aquí, allá y a todas partes? Y le preguntas a tu maldito hermano dónde está. ¿Eh? A lo mejor lo encuentras enterrado en una fosa común, donde es probable que termines algún día. No me extrañaría que esa fuese mi suerte algún día. A usted, los comunistas, les gusta compartir todo. ¿No es así? Incluso las fosas comunes. Es un aspecto de la guerra sucia que le habéis declarado a vuestro pueblo. ¿De qué guerra sucia estás hablando, mujer cretina? ¿Eh? En todo caso, antes de que se mueras, esta guerra sucia que tienes en tu cabeza enferma, tenemos una misión especialmente designada para ti. Estamos haciendo una película con una cámara secreta instalada detrás de esa pared. Justo detrás de ese espejo. ¿Qué te parece? No, no es verdad, no es verdad. Claro que es verdad. Tienes una admirable intuición femenina. Debemos reconocerlo. Todo lo adivinas. Te hemos estado filmando todo el tiempo. ¿Qué te crees? ¿Que ibas a perder el tiempo con una gran actriz como tú? ¿Y qué película increíble que va a ser? Un gran documental. La caída de una estrella errante. De las Requetas de París a las miserias de Buenos Aires. No. ¿Qué tal el título, eh? No, esto no puede ser verdad. ¿Que no crees que es verdad? ¿Qué quieres? ¿Una demostración? Que se preparen a disparar las cámaras. ¿Listo? ¡Acción! No. ¡Qué gran toma! ¡Qué prueba de cine más fantástica! ¿Quieres que hagamos otra toma? ¿Sí? Que se preparen a disparar las cámaras. No, ¿por qué me torturáis? ¿Por qué? Chaval, que no te gusta entonces, pero ese es el papel que más se confunde con tu vida. De ganar actriz, el papel de mártir. El papel de Juana de Arco en esa gran película. Pero, en lugar de luchar en contra de nosotros, deberías batallar a favor de nosotros, ¿eh? Si piensas que el papel de Juana de Arco te calza bien, nos podrías ayudar a librarnos de los ingleses en las Islas Malvinas. ¿Qué tal si lo asumieras como la última misión de tu vida, eh? Te lo agradeceríamos. Generales hipócritas, ¿por qué os burláis? Habéis invadido vuestras propias tierras, asesinado a vuestro pueblo, con las armas que os han vendido Inglaterra, Francia y las poderosas naciones de este mundo. Las Malvinas serán vuestras
cuando liberéis a vuestro pueblo y el cuerpo de mis hermanos, mi ejército caído, se les devuelva a sus familias. ¿Pero cómo te atreves a hablarnos de esa forma, loca insolenta? Estamos aquí para defender nuestra soberanía y proteger los valores del cristianismo y nuestra civilización occidental. En vuestras manos, el cristianismo se ha quedado en la Edad Media y en la Inquisición. No creemos en la magia ni en las brujerías de la Edad Media, pero creemos que estás poseída por el demonio de los tiempos modernos, la plaga roja que se extiende como cáncer en nuestro tiempo, en nuestras tierras. ¿Cómo te atreves a darnos lecciones de cristianismo? Tú que no te atreves ni siquiera a rezar el Padre Nuestro. Pueblo nuestro, que estás en prisión, conocida sea tu causa. Venga a nos tu sueño. Hágase tu libertad, aquí en la tierra, como en las estrellas. ¡Ya! ¡Basta! Estamos hartos de ti. Podemos darnos claramente cuenta que eres una subversiva de mente. Una subversiva de mente, una fanática peligrosa, una mala influencia para la juventud en estas tierras. Por lo tanto, te condenamos a la incomunicación total en un asilo de lunáticos hasta el fin de tus días. El tribunal militar levanta la sesión. Ujú. Muchas gracias, Adam e Isabel. Only just a remind that here in the middle of the booklet, you have the Tribunal Militar in English that you can read afterwards. Yeah, all the presentation is here. And ahora seguimos esta velada con la participación de Juan Calle. We continue this evening with the participation of Juan Calle. Juan Calle nació en Lima, Perú, empezó a escribir poesía desde los 14 años, considera su poesía de corte experimental, explorando la lengua castellana, creando su propio universo poético. Entre las obras publicadas se pueden citar Canciones para un peregrino, en 1988 Perú, Ecos de un alma perdida, 1993 Inglaterra, Metáforas de una anacoreta, 2003, y también ha publicado en diversas revistas literarias y antologías latinoamericanas, al lado de otros poetas residentes en el Reino Unido. Juan Calle fue presidente de la Casa del Poeta Peruano en Londres y es director del grupo Latin Poets UK. Juan Calle was born in Lima, Peru. He began writing poetry at the age of 14 and considers his work to be an experimental nature, exploring the Spanish language while creating his own poetic universe. He is the director of the literary group Latin Poets UK. Alfredo Cordat. Esa foto es, creo que fue por el año 2000, por ahí que nos dieron un premio por nuestra participación en la comunidad. Con Alfredo hacíamos muchos eventos culturales y de poesía, música y también drama. En esa ocasión nos juntamos y bueno, nos dieron ese premio. Alfredo and myself, we met up around the 1990s, and from the first moment we became very good friends, and he became for me, like a big brother. And we used to meet
almost every week, to share our works, poetry, and then one day he told me about this play that he had for a long time, and he was trying to take it to the theater, but he couldn't find the right people to do it. It was this play, A Night of 1,000 Years, Una Noche de Mil Años. The main characters are Ferran Neruda and Federico Garcia Lorca. So at that time he asked me if I could do the play, playing Ferran Neruda, which I did. My son, who at the time was studying also drama, and he played the piano. He played Federico Garcia Lorca. So we did A Night of 1,000 Years, which was a success in London, and it was also staged in different parts in London. Anyway, for me, it's a real pleasure and honor to be here to remember our good friend. And there is a lot to say, but I just want to share something that I learned from him. And he was always an example, like a teacher as well. So I'm going to do his poem, the one I really like, Federico and the Bright Destiny. Federico, el destino ciego. Federico García Lorca decía siempre: nadie mata a los poetas. Los poetas no servimos para nada. Y si somos inmortales, es porque nos gusta matar el tiempo en los cementerios y cazar moscas. Cuidado, Federico. Los poetas son símbolos extremadamente peligrosos. ¿Símbolos? ¿De qué símbolo me habla? Y si me matan, me darán la oportunidad de convertirme en hierba de primavera o caca de pájaro para denigrar las estatuas de los falsos seres, o en una manzana con una mariposa dentro. ¡Qué maravilla! O en un espantapájaros crucificado en la colina, e incluso en los zapatos de Buster Keaton para correr con los niños detrás de los novillos. Cuidado, Federico. Basta ya de bromas. En Chile mataron a Víctor Jara. A Daniel Biglietti le quebraron los dedos en Montevideo. Vallejo murió en París con aguacero. A Neruda lo ahogaron en un valle de lágrimas. John Lennon cayó asesinado en Nueva York. Nueva York. Pero sí estuve en Nueva York en el año 1929, cuando aprendí el inglés de las películas mudas en la University Pictures. Pero qué tiempos corren. 1936. Federico. 6 años han pasado. La sexta luna ya ha salido. Las camisas negras vienen a buscarte, Federico, para llevarte lejos. ¿Lejos? ¿Muy lejos? Y si me llevan lejos, que me dejen el balcón abierto para así respirar en otros planetas. Y Federico fue llevado fuera de Granada y fue fusilado junto a un maestro de provincia y a un pobre aprendiz de torero.
Ay, Federico, qué destino ciego. Tu cuerpo nunca fue encontrado. ¿Que nunca fue encontrado? Pues ya decía yo que nadie mata a los poetas. Al menos no hay prueba de ello todavía. Siguió diciendo Federico, todavía sonriendo. Muchas gracias, Juan, por este momento tan especial. Thank you, Juan Calle, for this very special moment. Es un placer invitar a Isabel Ros López, quien dará vida desde una perspectiva diferente a la obra de Alfredo Cordal. It is now a pleasure to invite Isabel Ros López, who brings a different perspective of Alfredo Cordal's work. Isabel del Río es poeta, cantautora y artista hispano-británica, nacida en el seno de una familia migrante, influenciada por esta experiencia y por la dictadura española. Su obra encarna la resistencia y la solidaridad con Latinoamérica y todas las luchas decoloniales. Activista, feminista y artista comunitaria, tejiendo el arte como herramienta para la liberación interseccional, la alegría y la justicia social. Isabel Ros López is a Spanish-British poet, singer, songwriter, and artist born into a migrant family, influenced by this experience and by the Spanish dictatorship. Her work embodies resistance and solidarity with Latin America and all the colonial struggles. ¿Sabe? A pesar de que este libro está fuera de print, se puede encontrar en librerías de segunda mano, si miráis cuidadosamente en todos los sitios por internet, menos en Amazon. Claro. So you can still find second-hand copies of the book if you look in the internet, not in Amazon. Poderes. No vas a hablar. Pensé que ibas a hablar de él. Ah, sorry. Alfredo. Yo conocí a Alfredo a través de mi excelente y querida amiga Berenice Dockendorf y de su madre Ana María, pero particularmente Berenice. Lo conocí porque resulta que Alfredo era íntimo amigo de Bere y yo íntima amiga de Bere también. Entonces, los domingos, en la casa de Bere, gracias por el recordatorio, Paloma, ocurrían cosas. Había una forma de juntar a la gente, ¿no? De una forma muy entrañable. Una anécdota, no entraré en mucho detalle, pero sí que querría deciros que cuando Alfredo, cuando era pequeño, estuvo internado, pasó su infancia en un internado. Y ocurría que los fines de semana, cuando los padres de otros niños iban a buscarlo en los domingos, pues nadie iba a buscar a Alfredo. Y entonces él se la pasaba en el internado esos domingos. Entonces ya de grande, después de todo lo que ya sabéis de él, aquí ya en el exilio, con Bere, se convirtió, su domingo era ir a la casa de Bere. Y en la casa de Bere pues ocurrían cosas, de repente ella o su mamá Ana María hacía pancito amasado, traíamos quesito, jamón, lo que fuera, una botella de vino, la guitarra, y entonces pasaban cosas en la tertulia y Alfredo siempre estaba por allí. Entonces, so I wanted to say that I met Alfredo through my dear friend Berenice Dockendorf, and on Sundays in her home, where she often kind of gathered people together, and Alfredo was one of those people that would be there on a Sunday. An anecdote to tell you is that Alfredo, he was in a what do you call internado? Boarding school. He was in his childhood was spent in a boarding school, and
Yeah, and Sundays had a particular meaning, which means that like families of other children would come and pick them up on the weekend, on the Sundays in particular, but nobody picked Alfredo up. So Sundays for him were a time of extreme loneliness and sadness. But it kind of here in London and with his friend Berenice Dockendorf, you know, he would go to her house on Sundays. I would go sometime quite often to her house on Sundays as well. And Berenice and her mom, or one or the other, would make some homemade bread, and everybody would bring a bit of cheese or a bit of ham or a bit of garlic sausage, whatever it was, or a bottle of wine, and we would share our food, and we would be kind of together in a kind of session, if you like. So I just wanted to mention that is how I met Alfredo, and of course, like we liked each other very much, and kind of kept meeting each other on Sundays at Berenice's. Thank you, Paloma. So, poderes. El exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger solía decir que el poder es el mejor afrodisíaco, porque no sabía o no quería saber que el amor es el poder más grande. Y seguramente en él el amor por el poder era más fuerte que el poder del amor. Porque solo el amor por el poder es capaz de destruir tan solo para alcanzar más poder, no más amor, solo más odio. De hecho, bombardee usted Vietnam y Camboya, invada Timor del Este y bloquea Cuba, posponga la creación del Estado palestino, apoye a todas las dictaduras militares en América Latina, todos los golpes de Estado en el tercer mundo, especialmente en Chile y en Indonesia. Y entonces le darán el Premio Nobel de la Paz, como a Henry Kissinger. ¿Sound familiar? Y si bien es cierto, pero el amor tiene una paz que este mundo no conoce todavía. Porque hay quienes necesitan poder para poder amar, y hay quienes fingen amar solo para alcanzar más poder. Y si bien es cierto que algún día todos sucumbimos bajo el peso del amor, y volviéndonos vulnerables sacamos fuerzas de nuestra debilidad, es porque incluso el amor sin poder puede ser más fuerte que el poder sin amor. Todos los días en Estados Unidos. Todos los días muere un niño en los Estados Unidos de una herida causada por un arma de fuego. Cada día mueren 2.000 niños o quedan lisiados en el mundo a causa de guerras alimentadas por la injusticia y los fabricantes de armamentos. Pero 200 millones de armas de fuego solo en manos de la población civil de los Estados Unidos constituyen las fuerzas armadas más grandes de la historia y el mundo. Y por eso, el actor Charlton Heston se despide camino al olvido diciendo que el país queda así en buenas manos y se va babeando y contento sin saber que al volver del futuro, o quizás de su amnesia, se despertará en el planeta de los simios, en su propio país y ya no en la película. Cada día muere un niño de una herida causada por un arma de fuego en los Estados Unidos. Y al parecer, cada día se lanza un cohete en los Estados Unidos en la carrera frenética por encontrar vida en otros planetas. Señoras y señores, venimos a contar las cosas que la historia no quiere recordar. Diamantes. Señores y señoras, nadie compre diamantes. En cada diamante hay
Una gota de sangre en cada diamante hay. Una gota de sangre, los diamantes se venden para comprar armamentos y financiar guerras civiles en África. Las minas de diamantes erosionan la tierra. Las minas de diamantes erosionan la tierra y obligan a pueblos después de miles de años a desplazarse a otros lugares. Nadie compre diamantes, en cada diamante hay una lágrima de madre, en cada diamante hay lágrimas de huérfanos. Los diamantes se pulen en India con el trabajo esclavizante de niños que los pulen por un sueldo de hambre. En cada diamante hay una lágrima de niño, en cada diamante hay una lágrima de niño. Mientras más grande el diamante, más sangre, más lágrimas de madres. En cada brillo de un diamante hay una lágrima de niña. En cada diamante hay una gota de sangre. En cada diamante hay una gota de sangre. Nadie compre diamantes. Nadie compre diamantes. Nadie compre diamantes. Muchas gracias, Isabel Do. Thank you very much. Dice... Déjame ver aquí. Invitamos ahora al siguiente participante, que es Eduardo Embry. Eduardo Embry, después del golpe militar, salió al exilio, pasó a la Universidad de Glasgow, más tarde a la Universidad de Southampton, donde estudió y trabajó obteniendo el título de máster en filosofía y un doctorado en estudios de la poesía de los cancioneros del siglo XV y XVI, las formas decimales y la poesía popular chilena. La Universidad de Milán publicó su estudio y transcripción del manuscrito satírico Descripción de las grandezas de Santiago de Chile, escrito en 1740. Recientemente publicó Dead Flies, las moscas muertas, o moscas muertas. Por su parte, el poeta inglés Brian Patten dijo: es una voz única y una imaginación única. Eduardo Embry es una voz importante que ha estado escribiendo poemas intrigantes durante más de medio siglo. Eduardo Embry, born in Valparaíso, Chile, following the military coup, went to exile. He moved to the University of Glasgow and later to the University of Southampton, where he studied and worked, obtained an MPhil and PhD in study of 15th and 17th century songbook poetry, decimals form, and Chilean folk poetry. What is this? Eduardo, please. Uno anda buscando trabajo, ¿no? Yeah. Right to the microphone to right there. Says these presentations are like the thing one uses if you're looking for a job. Thank you very much. Well, yo conocí, no voy a leer esto, voy a contar, ya que Paloma, tan amable, puede dar mejor juicio que yo. Yo conocía a Alfredo en Chile cuando éramos muy jóvenes. Él tenía 17 años y yo 19. He was 19, Alfredo 17 when they met in Chile. Y nosotros pertenecíamos a un grupo
a la generación que nos llamaban de los 60. Y bueno, y Alfredo era, como lo han descrito aquí, un hombre sabio a pesar de la edad y entusiasta por lo que estaba pasando en el mundo que nos rodeaba. No voy a describir qué pasó en los años 60. Fue para muchos, para nosotros, una década maravillosa, porque el mundo estaba cambiando. They met in the 60s. They were known as the generation of the 60s, which was a marvelous era because the world was changing. Y en Chile también los aires del mundo, los aires de los jóvenes de París, lo que pasaba en este país en tiempo de los Beatles y las desgracias de Vietnam. Bueno, eran nuestras peleas, porque nosotros estábamos en contra de la guerra. Si nosotros volviéramos a vivir, estaríamos peleando en ese tiempo como jóvenes contra toda la barbaridad que está pasando ahora. They've always been against the war. They were against the Vietnam War. And if they happen to be young again and live again now, they would be against all the barbarity that is taking place at the moment. Bueno, en aquel tiempo Alfredo consiguió un trabajo perfecto para su carácter, que fue en el tiempo que nosotros vivíamos la euforia de la llegada de la televisión experimental en Chile. Y curiosamente, yo en Valparaíso y él en Londres, perdón, en Santiago, él en Santiago, hacíamos casi lo mismo. Él comenzó a trabajar animando un programa que él le llamó Salto a las Letras, que era algo así como una revisión del mundo nacional e internacional en el campo de la creación literaria. Alfredo ran a TV program called Jump into the Letters. That was a review of everything that was happening in the world around literary creation. Y obviamente Alfredo tenía una tendencia, según su educación, pues él tenía muy buena educación, tenía buenos contactos y tenía las relaciones con, tú sabes, lo que pasa en la capital es como que pasa en todo el país. Entonces, ese sentido metropolitano lo hizo pues tener acceso a los grandes escritores chilenos. And he had great access to the access to all the great Chilean authors. Entonces el programa estaba dedicado, el programa de Alfredo estaba dedicado a eso. Y él le llamaba una cuestión muy simpática para hacer gancho con la juventud. Le llamaba el programa estaba basado en un juego juvenil que nosotros le llamamos el luche, no sé, los chilenos se acuerdan de ello. Y en otros países se le llama la rayuela, como en Argentina. Y bueno, y había en el suelo del escenario el dibujo del juego de la rayuela. Y en el medio se ponía el libro o los libros que en ese momento se iba a comentar. Bueno, para resumir, él tuvo relaciones con Pablo Neruda, con Quasimodo, supongo, porque eso fue que yo no lo supe.
Y una vez me dijo, mira, tuve entrevista con Pablo Neruda. ¿Y sabes lo que me regaló? Firmado 20 poemas de amor. Yo me morí de envidia, en verdad, ¿no? He says that when he met Pablo Neruda, when Alfredo met Pablo Neruda, he gave him 20 love poems signed. And Eduardo was just dying of envy. Exacto. Bueno, pasó el tiempo y Alfredo completó una colección de poesía y yo le empujaba para que se publicara. Yo llevaba ya 3 colecciones publicadas. Y él decía que prefería recorrer las facultades tanto de la Universidad de Chile como la de la Universidad Católica, donde él trabajaba. Prefería decir sus poemas de memoria. Eduardo had already published 3 books. But Alfredo said that he much preferred to go around the university faculties saying his poems out loud, which he always learned by heart. Él no andaba buscando editor para publicar esa edición, He was not looking for editor. porque él gozaba esa comunicación verbal. Y entonces, bueno, ahora viejo como estoy y con todo lo que pasó en mi vida en Inglaterra, mi terremoto con Penny, etc. Y entonces, ¿qué ha pasado? Es que yo he meditado por qué, qué pasó con Alfredo en Inglaterra. Y en Chile se ha dicho malamente por desconocimiento de que la vida de triunfo y de acierto por este modo tan directo de conversar con la poesía se había desarrollado en Inglaterra. Y yo pues discutía esa versión, porque le conocí cuando era joven y el oponerse a ver su obra publicada en Chile, que podría haberlo hecho, bueno, explica pues un poco el desarrollo oral y su cultura lo lleva pues a los tiempos de la literatura española medieval, el cancionero de Baena, el de Stúñiga, son textos que se cansaba. Yeah, his culture took in. He was opposed to having his poetry printed on books. So that with his culture, he just went to the times of medieval Spanish poetry where poems were sang out loud. Y la cultura chilena, pues, estaba desarrollando también una fuerte recuperación del folclore que tenía sus raíces en España. Especialmente, curiosamente, la décima, ¿no es cierto?, que en España lo usó pues grandes nombres como Lope de Vega, que popularizó la décima como estructura en el teatro. Al pasar a América por un fenómeno que yo no lo conozco, se convirtió esa forma culta en una forma curiosamente tradicional en América Latina. And that's also at the time there was a revival of these traditional sort of verses, these rhymes intense, the décimas of of Spanish poetry was being revived in the folkloric writing in Chile at the time. Y entonces las formas populares en España es el romance, ¿no? El romance popular, el romance antiguo, en fin, que cuentan historia. Bueno, eso al pasar a América Latina, a Chile especialmente, que es mi campo, curiosamente se convirtió en una forma de las élites. La gente educada podía escribir romance y ahí está la historia.
Es un fenómeno curioso. Y Alfredo conocía todas esas tradiciones. De eso se conversaba en nuestra tertulia. Alfredo knew all these traditions. Especialmente la recuperación de la décima con Violeta Parra y toda esa camada de investigadores chilenos que eran contemporáneos nuestros. With Violeta Parra and all these investigators were contemporaries of Eduardo con Alfredo. Bueno, quiero poner punto final. Del niño. ¿Sobre? Hacemos algo del niño. El niño. Bueno, gracias por recordar. Bueno, la situación del niño fue una bomba noticiosa en Chile. Eso sucedió en el año 1957, cuando nosotros éramos muy jóvenes. Pero eso del hallazgo de un niño inca en las montañas, más o menos a 1400 metros de altura, fue trabajado en los laboratorios de la Universidad Católica, donde trabajaba también Alfredo, en forma silenciosa. Pero de pronto, en la década del 60, explota la noticia que se ha hallado ese niño con los estudios y además con todo el recorrido que había hecho ese niño desde el Perú hasta las montañas de Chile frente a Santiago. Ahí encontraron a ese niño inca de 8 años y había recorrido todo el camino como una ofrenda a los dioses, al dios inca. Y entonces la gente decía, oh, pobrecito. Bueno, Alfredo toma ese tema con ese poemazo. Alfredo took the theme of this child that was found fue los 60s? In the 60s, this child was found in the mountains of the Cordillera, who had been taken up there as a sacrifice to the gods. And this created a huge commotion in the whole of the Chilean society. And so Alfredo took the theme of this child in his great poem called Memory of a Child. Memoria de Child, sí. Bueno, el poema que escribe Alfredo, yo no estoy seguro si él lo escribió en Inglaterra. Da la impresión que pertenece a esa colección que nunca quiso publicar en Chile, porque él sigue, si quien haya leído el poema, él sigue un viaje. Como niño, sube a la montaña y adquiere la personalidad del niño y se convierte el mismo que habla en el poema en el indio que baja de la montaña y curiosamente da un salto y aparece en Inglaterra. In this poem, he is himself this child who does the journey of this child that is taken to the top of the mountains. Then he comes down from the mountains and then magically, in some magic leap, he suddenly appears in England. Y el diálogo que imaginariamente se produce entre el inca y el hablante del poema es justamente los incas hacían ese sacrificio para que les devolviera a la tierra, ¿no es cierto?, bienes, buenas cosechas y buena vida para el inca. Y entonces el diálogo es muy semejante. También se toma la voz del inca, pero tomándolo para su propio país, su propio América, para recuperar la tierra que le habían quitado. Ese es el sacrificio de Alfredo. Y la meditación es que él sueña que se ve recitando los poemas a diferentes razas. He says he dreams, this child dreams
that this child is sacrificed to the gods so that the land is going to yield fertility, and then he himself is sacrificed so that his land can be recovered, and he dreams of himself saying his poetry out to people of different races. Bueno, yo termino haciendo el círculo, ¿no? Lo que se decía, ¿no es cierto?, de que Alfredo se ha desarrollado, claro, la juventud de este poeta performancista, de este poeta oral, se da en Chile y se desarrolla en su madurez de una forma formidable aquí. Eso es todo lo que quería decir. Entonces, vamos a escuchar el poema. Ah, bueno. Disculpa, disculpa, Quédate ahí. Voy aquí. Pero no voy a verla, no tengo el coso bien puesto. Ahí vas a estar tapando la tradición, ¿sí? Pues entonces me voy. Aquí, te puedes poner el flete del niño. Ah, no, porque va a haber otras fotos. Ahí está. Ok. Mejor que en ver. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Ok, venga. Alfredo, Eduardo, hace jebusi. Es que va a tapar las fotos. Ah, pues entonces es necesario que... Bueno. Me voy aquí. ¿Qué? El sueño del niño antiguo. Recuerdo que cuando niño me llevaron a la cumbre de una montaña andina, como una ofrenda a sacrificio al dios de los volcanes, Copacocha, para aplacar al dios y obtener buenas siembras y cosechas para mi pueblo. El sacrificio fue incruento, y lo que realmente terminó con mi existencia fue la soledad y el cansancio, mi miedo a lo desconocido. Unido al llanto en el viento y en la niebla, no fue el frío, ni las cuerdas con las cuales me ataron para que no me escapara, ni el achiote o el líquido rojo mezclado con narcóticos que me dieron para hacerme dormir y soñar. Porque de hecho soñé que bajaba liberado al valle más cercano y en donde una buena familia me adoptaba. Sintiéndome otra vez solo, me convertía en un poeta, educado por monjas y monjes. Y para no sentirme solo todo el tiempo, comenzaba a recitar los poemas a gente de todas las edades y de razas que venía a escucharme como si yo hablara en sueños. Con ellos participaba de una gran revolución, con el mismo propósito, recuperar las tierras. Recuperar las tierras y obtener buenas siembras y cosechas. Por tal razón, nos dejaban sin trabajo, sin tierra, ni posible libertad en manos de los poderosos del país. A fin soñé que me llevaban al exilio hacia tierras lejanas, donde terminaba como un niño momia, exhibido en una jaula de cristal en un museo, y sometido a temperaturas más frías que el invierno en las Islas Británicas. Entonces, para no sentirme solo todo el tiempo, comenzaba a recitar mis poemas a la gente que venía a verme y a escucharme como si yo todavía hablara en sueños. Lejos de esas tierras donde naciera hace 500 años. Pero en las noches sueño que despierto y me escapo del museo para encontrarme con mi pueblo disperso por el mundo y lejos de esas tierras donde yo aún espero, atado a mi historia, bajo lenguas de fuego. Museo. Muchas gracias. A ti. No, tú a ti. Muy lindo, bien, precioso. Bueno, agradecemos profundamente las palabras de Eduardo y su valiosa colaboración, y de Isabel también. We deeply appreciate your words and your reflection. Ahora, pues la palabra se transforma en música. Damos la bienvenida a John Cuevas.
John Cuevas nació en Antofagasta, Chile, reside en Londres por 25 años, es músico y es chinchinero, un hombre orquesta típico chileno. Toca la guitarra, el charango, el bombo leguero. Además, canta cuecas populares chilenas, tonadas, valses chilotes, guainitos, así como cumbias latinoamericanas y canciones de pop. John Cuevas was born in Antofagasta, Chile. He has lived in London for the past 25 years. John is a musician and performs as El Chinchero, a one-man band. Vamos a ver. Tienes este, ¿no? Pues esa cantidad descargamos la otra canción, La Cepilda. Muchas gracias, thank you. ¿Se mueve un poquito para acá? ¿Está bien? Sí, un poquito. Póngase un poquito para acá, para que no tapen ahí aquí, para acá. ¿Ya? Póngase aquí, César. Sí. Póngase. Sí, está. ¿Ya? ¿Ahí está? ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Somos la familia migrante, el coro con los niños. Muchas gracias por esperar. Y al papá aquí, César, y la mamá que está ahí rescatando nuestro trabajo que es artístico, cultural. Muchas gracias. Conocí a Alfredo Cordal muchos años atrás, quizás en esos tiempos del piquete de Londres, ¿no? Cuando sabemos la historia que el año 98, 99, los años, fueron 503 días que estuvo aquel personaje detenido aquí, ¿no? Entonces ahí conocí a la comunidad chilena. Pinocho. Claro, el innombrable le decimos nosotros. Entonces, bueno, compartimos muchas Guinness con Alfredo, tuvimos, como decía Juan, nos juntábamos muy continuamente, casi todos los fines de semana, a las tertulias. Entonces, vivimos linda experiencia. Me emocionó mucho Paloma con su personificación, fue muy lindo, muy emocionante. Quiero agradecer a Soraya también, al Instituto Cervantes, a Paloma, a Isabeles, a Eduardo Embry, que ha venido junto a Penélope. Y tenemos un homenaje especial a Eduardo en estos momentos, y vamos a cantar 2 poemas de Eduardo Embry, que son, según entiendo, rescatados de los manuscritos que el agua borró. ¿Así se llama? Los manuscritos que el agua borró, ¿no? Entonces hemos elegido, cuando yo tengo estas 2 canciones, y que gracias a ellos que la vamos a interpretar ahora. La primera se llama Refranes, de Eduardo Embry, ¿ya? Estas son letras de Eduardo Embry, estas 2 canciones, ¿ya? ¿Para qué sirven los ojos? Las puertas por donde entra y sale el amor. Y mirando en verdad, el amor me enseñó muchas cosas. Quien a feo ama, hermoso le parece. Amores nuevos olvidan los viejos. Un dolor se alivia con cariño o con hierba buena. Pero un amor se cura con otro. Dicen los sabios, galán atrevido, de las damas preferido. Y el primer amor jamás se olvida.
el amor que no es algo loco. Dicen que dura poco. Ama tu amor como si lo odiaras, y ódialo si quieres como si lo amaras. Madre, ¿para qué sirven los ojos? Los ojos, hijos, por las puertas por donde entra y sale el amor. Se van los amores y quedan los dolores. Amor con amor se paga. El amor siempre es el rey. Reina sin ninguna ley, con el amor se acaba la libertad. Se suspende la democracia a muchos esclavos del corazón. Si no se conoce el amor no existe. Amor y sabiduría, amor y prudencia, amor y amor y amor, 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 amor y amor y amor, amor, amor. Muchas gracias, un homenaje a Eduardo Embry. Este se llama Para que pase la gripe, ¿ya? No lo sabré yo, más que un sentimiento, el amor es un arte, es un fuego, un incendio. Si no se comunica, se apaga. No lo sabe yo, quien a sí mismo se ama. Solo con mentiras seduce. El amor nace de los recuerdos, viven de la inteligencia, muere por olvido. No lo sabe yo. El amor hace pasar el tiempo. Las horas no se sienten. El tiempo hace pasar el amor. Quien busca un amor, que abren bien los ojos. Cuando lo encuentre, que cierren los ojos. No lo sabré yo, el amor y la gripe no pueden ocultarse. El amor es un pájaro con las piernas muy flacas. Es una puerta por donde se accede fácilmente. Lo difícil es hallar la salida. No lo sabré yo. Amor de los viejos no está en los ojos, sino en el corazón. Amor de los viejos no está en los ojos, está en el corazón. Una más. Amor de los viejos no está en los ojos, está en el corazón. Harto. Amor de los viejos no está en los ojos, está en el corazón.
Eduardo Embry, muchas gracias. A Instituto Cervantes, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Muchas gracias a las niñas aquí, papá, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, no sé. Voy a dar un beso. Ay, que no se coloque. Pono, por tiempo, ¿cómo te pones? Descompuesto. Thank you very much for this song, for the interpretation. Give us some voices. Yeah. And many thanks to you all. Before bringing this evening to a close, I would like to invite Jennifer Longer, founder of Exile Writers Inc., to share some closing words in tribute to Alfredo Cordal. Here. Do you need this one? Cheese. Well, then that's 1 minute. Yeah. I don't think. Okay. H is the move. I wear this mask as Alfredo frequently donned a mask for his theatrical poetry performances at our Exiled Lit Cafe nights and at live literature events. He was transformed by the magical power of the mask, representing not only a character, but also the hidden self, a means of impersonating another to find himself again. I remember Alfredo as a wonderfully free spirit, embodying creativity and existing on a plane above the practicalities of life, and I aspired to be like that too. With his low, gravelly voice, he was always a gracious charmer, exuding warmth. We interviewed him for Exiled Ink magazine about his career as a playwright, but I'm going to read a very short prose piece. It's almost poetry, really. He wrote about a return visit to Chile. It was also published in Exiled Ink magazine. Return to Santiago. We never return to the land we once left without experiencing feelings of being a stranger in our own country, like a tourist learning our history, a traveller from the past who has arrived from the future, to observe the present, walking in the streets of our childhood, watching the cars rushing along the new motorways and roads that all dictators like Mussolini always build to ensure the nation traverses their own time and space to keep the people docile. And I see grey faces emerging from grey suits with grey ties and white shirts, as if they were coffins bound for a long funeral parade. And occasionally they stare at us, stopping only when we ask for directions, this in an accent that seems foreign to them. For we are lost amongst the new streets and names of our own hometown. Only the young appear cheerful, dressed in colourful clothes, in the latest fashion, laughing and carefree amongst the trees of the large parks, as if living in a present with no past, with no other history than the official one left behind by a tyrant, with a new constitution written in blood and oblivion. And I say to myself, if I were to tell them that this tyrant was under house arrest on my island of exile,
waiting to be brought to justice for his crimes against humanity. They would snigger, convinced I was a ghost from the afterlife, a citizen from an unknown world. And they might be right, for now I make my way to a bureau de change to change £1 for almost 1,000 pesos, just to have a few beers in the bar where I used to drink in my youth, to contemplate the mountains of the Andes, covered in thick smog, like a backcloth for the new Manhattan, built on the money of the Chicago boys. It is good to stroll along the riverside that traverses the city from east to west and remember the bodies I saw floating like logs being carried down to the sea during the days of the military coup on September 11th, 1973. And under the influence of a couple of beers, I feel like throwing myself into the river from one of the bridges that spans the water from north to south, not in order to retrieve the bodies being lost in the Pacific Ocean, but to rescue memory. I keep walking like a pilgrim through Santiago, not in Spain, but in Chile, after 25 years of being so far away. Thank you, and I'd like to thank you all for coming. De los sueños fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba rocatando. Vio puertas abiertas, sin cañados, alcántaras, machas y despeches y sin manto. Los falcones sin actores, muy datos, farro mío, sí, de grado mesurado. Esto me han vuelto mis enemigos malos. El castellano rancio, el castellano nuevo, nos llevamos del compaso del limbo hasta el infierno. Nos vamos en un barco con la gaga de espectros de dos frentes sin imperio. Para llegar a Miami a levantar la pata, echar una meada sobre el imperialismo que deja por el mundo toda una cagada mortal. Latino isabelino, así es tu destino. Saque piare. Con la mano empuñada se ve mucho más clara la estrella solitaria en Cuba y en Guantánamo. Se ve mucho más clara las estrellas lejanas cayéndose a la tierra con su lengua de espada.